Pues hermanos, bienvenidos sean todos los que estamos aquí en casa, de manera física, presencial, y también los que nos van a ver en diferido o ya están conectándose en un momento más. Bienvenidos hermanos. Qué bueno estar nuevamente reunidos aquí para poder aprender la palabra de Dios y tener comunión unos con otros, pese a las vicisitudes de las enfermedades, ¿no? Como ustedes saben, mi esposa y yo nos enfermamos un momento, pero gracias a Dios el Señor nos ayudó y nos sanó. Bien, estamos en nuestra sesión de enseñanzas respecto al Evangelio, con la intención de poder ir y compartir el Evangelio, pero también para poder nosotros refrescar a nuestro corazón, nuestra mente, las verdades que algunas veces fueron tan fuertes en nuestras vidas y que a veces pareciera como que va disminuyendo ese fervor que había en un principio. Como ustedes saben, en la diapositiva que sigue tenemos como más o menos una estructura en donde estamos viendo primeramente acerca de quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús y la respuesta. Hasta este momento, ¿alguien quisiera decirme más o menos algo, un resumen de lo que hemos visto, de lo que se acuerden? ¿Alguien quisiera participar? Que no sean los que han expuesto, sino los que han escuchado. ¿Alguien? ¿Alguien, hermanos? Uno nada más, por favor. Si no, dedazo. ¿Qué podemos decir acerca de Dios, hermanita Adela? Ajá. El creador, dice nuestra hermana, por implicación, si Dios es creador, es dueño de todo. Por lo tanto, no somos dueños de nosotros mismos. Por lo tanto, nos debemos a ese dador. Por lo tanto, nos debemos en obediencia a ese dador. Y hay muchas cosas más que pudiéramos decir de eso. ¿Qué podemos decir acerca del hombre, hermano Onésimo? Ajá. Ajá, perfecto. ¿Algo más que quieran añadir, hermanos, de lo que hemos visto para la comprensión del Evangelio? La obra maestra de Dios. Y como decía Carlitos, por un lado tiene un lado sublime, pero por otro lado hay una bajeza. ¿Por qué? Porque está caído esta creación de Dios. Estamos en pecados, estamos totalmente depravados, estamos totalmente corruptos, estamos totalmente en una situación terrible para nuestra comunión con Dios. Eso es lo que hemos dicho. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Dios? La siguiente... ¿Hasta ahí está bien? Bueno, está bien. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Te adelantaste mucho, no? ¿O no? ¿No? ¿Es la que sigue? Qué raro. Bien. Ahí puedes pasar la que sigue nada más para saber qué hay. Revíselo todo. Creo que está hasta el principio. Sí, tienes que poner la primera diapositiva. Ándale, ahí está. No te preocupes. Bien, ya les spoileamos tantito, hermano, pero ahorita vamos a ver. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver nuevamente con Jesús, pero algo de lo que vimos la semana pasada tiene que ver con la divinidad de Jesús. Carlitos, nuestro pastor Carlos y Frank nos expusieron acerca de la divinidad de Jesús. Pregunta, ¿por qué es importante nosotros cuando evangelizamos o en la comprensión del Evangelio conocer o entender de que Jesús es Dios? ¿Por qué importa eso en el evangelismo? Quisiera escuchar alguna de sus respuestas y opiniones. Porque ustedes van a evangelizar, hermanos. Nosotros vamos a evangelizar. ¿Alguien quisiera compartir o así quien sea? ¿Sí? Bueno, como lo decíamos hace 8 días, en el texto que dejamos así como clave, es importante porque si no predicamos a un Jesús divino, no podemos alcanzar salvación, ya que Cristo dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Escucharon muy bien? Es más fácil, hermanos, en nuestra actualidad, no en el tiempo pasado, creer que Jesús es un simple y meramente humano. Pero ya ponerlo en la dimensión, en la misma categoría y esencia que el Dios creador, para muchos es, ¿no? Jesús no es Dios. Jesús tiene algo de divinidad, pero no es Dios. Los testigos de Jehová niegan la divinidad absoluta de Dios y muchas otras religiones más niegan la divinidad. Hace tiempo cuando fuimos a Chicontepec, que nuestra hermana Adela fue, me llamaba mucho la atención de que las personas aceptaban que Jesús era real, pero la pregunta no es si creen en Jesús, sino en qué Jesús creen. Los testigos de Jehová, si les preguntas, ¿tú crees en Jesús? ¿Qué les van a responder?
Sí, yo creo en Jesús. Los católicos igual, incluso los cristianos. La pregunta es, ¿en qué Jesús tú crees? ¿En un verdaderamente hombre y en un verdaderamente Dios o no? Y en el evangelismo por eso es importante, hermanos, darle a entender a las personas de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver nuevamente con el tema de Jesús. Y quiero empezar con esta primera parte. En el Antiguo Testamento había ciertos oficios, actividades que se realizaban de una manera muy particular, de manera muy principal o predominante. Uno de ellos tiene que ver con la diapositiva que sigue, que serían los profetas. Le voy a pedir aquí a Diego que si me puede ayudar a leer el texto que está ahí, por favor. Gracias, Diego. Leímos Primera de Reyes 19:16 para los que están viéndonos en la transmisión. Y en este texto lo que estamos viendo es de que había un ministerio, un oficio de profetas. En este caso estamos viendo la historia de Elías y que va a nombrar ahora como profeta a Eliseo. Pregunta, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la función, hermanos, de un profeta? ¿Alguien? Es una escuela. Transmitir la palabra de Dios. Entonces significa que el profeta termina siendo como un mediador de Dios para con los hombres. Dios quiere transmitir un mensaje y lo daba a conocer a sus profetas, y los profetas lo transmitían, en este caso al pueblo de Israel, para que conocieran la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos la palabra profética más segura, porque Dios ha querido revelarla a sus santos profetas, que les han dejado por escrito, para que nosotros conociéramos quién es Dios. Así que esta es una función, un oficio muy especial y predominante para el tiempo de los judíos, los profetas. Recordemos esta palabra, un mediador entre Dios y los hombres. El siguiente oficio, en la siguiente diapositiva, tiene que ver con el oficio de los sacerdotes. Le voy a pedir a mi tocayo, Isra, que si me puede ayudar a leer, por favor. Aquí vemos nuevamente, entre este texto y muchos otros más, acerca de la función del oficio sacerdotal. ¿Quién está pidiendo que se nombren sacerdotes en este texto? Dios le está pidiendo a Moisés, úngeme y ponme como un oficio particular. La parte del ungimiento tiene que ver con la idea de conságralos para esta tarea en particular. De entre todo el pueblo, estas personas, en este caso, la familia de Aarón, van a tener una función en particular, ser sacerdotes. La siguiente diapositiva, la misma pregunta, ¿cuál es la función de los sacerdotes? En cierta forma. ¿Quién? Muy bien, ¿y la diapositiva que sigue? Entonces, lo que dijo nuestro hermano Aurelio, ahora el sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Ustedes saben muy bien que de vez en vez, cada año, los sacerdotes entraban al lugar santísimo, presentaban la ofrenda por el beneficio del pueblo y por el beneficio de sí mismo delante de Dios para el perdón de pecados o para, en cierta forma, cubrir los pecados. Entonces tenemos estas dos funciones, hermanos, dos oficios que se realizaban de manera muy particular en el pueblo de Israel. Otro oficio más, el oficio del rey. Le voy a pedir a Carlitos si me puede ayudar a leer, por favor. Tomando entonces Samuel una reloj de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí estamos hablando del rey, primer rey de Israel. ¿Cuál es la función del rey? ¿La tarea de un rey? Hermanita. Exactamente, gobernar el pueblo de Israel. Ponemos la diapositiva que sigue. Entonces, fíjense cómo estamos viendo los oficios. Tenemos un mediador de Dios para con los hombres, un mediador de los hombres para con Dios, y en este caso el rey funcionaba como un representante de Dios que tenía que gobernar sabiamente, rectamente, bondadosamente, justamente al pueblo en representante de Dios. Y este mismo rey terminaba siendo la cabeza federal o el que los representaba a ellos delante de Dios en cierta forma. Por eso vemos historias en la Biblia donde el pecado del rey
afectaba a todo el pueblo. ¿Se acuerdan de alguna historia donde el pecado del rey afectó a todo el pueblo? David, cuando hizo un censo, por ejemplo, todo el pueblo fue afectado. En la manera en cómo se comportaba el rey a veces, terminaba afectando a toda la nación. Por eso es que vemos que a veces los reyes, cuando se desviaban, el pueblo se desviaba. Cuando un rey era bueno, hacía las cosas buenas, el pueblo iba tras el rey en cierta forma. El rey terminaba siendo un representante también de los hombres, una cabeza federal. Lo que le pasaba al rey le pasaba en cierta forma, o representaba en la medida de espiritualidad en cierta forma del pueblo. Pero también, como hemos dicho, era un representante del gobierno de Dios. Hasta este punto, hermanos, ¿qué podemos decir de la palabra, una palabra que tenían común estos oficios, que están marcadas en amarillas en todos los textos? ¿Cuál es la palabra en común? Ungido. Diapositiva que sigue. Entonces, cada uno de estos eran ungidos, apartados, consagrados para una tarea, una labor especial, particular, que no todo el mundo hacía, sino aquellos a los que se les ungía para esta tarea y función especial. Y aquí viene nuestro tema, en la diapositiva que sigue. Porque de la palabra ungido proviene la palabra Mesías, que viene la palabra hebrea, y de la palabra Mesías en hebreo viene la palabra en griego Cristo. ¿Y le suena familiar esta palabra de Cristo? Sí, de Jesucristo, de Jesús. Jesús mismo se llamaba el ungido de Dios, o sea, se le conocía el ungido, el Mesías. Así que el día de hoy, hermanos, esta fue la introducción. Lo que vamos a ver, las semanas pasadas veíamos acerca de la divinidad de Jesús, hoy vamos a ver de su humanidad, y vamos a ver su humanidad en el sentido de los oficios, lo que Jesús ha hecho. Diapositiva que sigue, hoy vamos a ver acerca del triple oficio de Jesús, el Mesías. Vamos a ver cómo es que Jesús cumple en su vida completamente estos tres oficios para el beneficio del problema que tenemos tú y yo como seres humanos, nuestro pecado contra Dios. ¿Qué hizo Jesús y qué logró Jesús? Hoy vamos a ver esta primera parte. La siguiente semana vamos a continuar viendo algo más acerca de lo que Jesús ha hecho, ha logrado, pero en este caso vamos a ver este triple oficio de Jesús. Empecemos con el primer oficio. Jesús, el mejor profeta, el profeta y verdadero Dios, no vamos a despegarlo de ahí. Es el mejor profeta entre los hombres en cierta forma. Obviamente Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer el más grande es Juan el Bautista, pero el profeta que trae la revelación más exacta de Dios, perfecta, en 4K, si lo hablamos en términos de televisión, la más nítida, la más clara, como lo dice Hebreos capítulo 1, es Jesucristo. Miremos lo que dice Pedro aquí en el libro de Hechos 3, 22 al 23, a la que voy a pedir a Gretita, si me puede ayudar, por favor. Este me parece que es Pedro, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿ok? Es Pedro hablando y está hablando acerca de Jesús. Y está hablando de Jesús como el cumplimiento de la profecía. ¿De qué profecía está hablando aquí? Yo creo que los que están en el seminario ya saben un poquito. De Deuteronomio, capítulo 18, 15 al 16, donde se dice precisamente la promesa de que Dios levantaría un profeta, lo que está diciendo ahí el texto. Y Pedro está hablando de Jesucristo como el cumplimiento de esa profecía. Ese profeta que estaban esperando realmente vino y es Jesucristo. Y fíjense lo importante que dice este texto y también en Deuteronomio, que aquel que no escuche, oiga a aquel profeta, está hablando de la referencia de Deuteronomio, aplicándolo a Jesús. El que no lo escuche, no preste atención, el que tiene oídos para oír, que oiga, el que escuche mis palabras y las hace, el que no lo hace así, será desarraigado del pueblo, porque Él trae la revelación de Dios. Si no escuchamos a este profeta, no entenderemos lo que es Dios y lo que quiere Dios y lo que manda Dios, y por lo tanto no disfrutaremos de Dios mismo, serán desarraigados del pueblo. Otro pasaje más, ahora de labios de Jesús. Marianita, ¿puedes leer la diapositiva esa? Ajá. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana
Estas son palabras de Jesús en Lucas 13:33, y él mismo se identifica como profeta. Otro texto, Lucas 7:16, en la diapositiva que sigue. Le voy a pedir a mi hermano Rafita si me puede ayudar a leer, por favor. Lucas 7:16. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Así que la multitud reconocía a Jesús como un gran profeta. Jesús mismo se identificaba como un profeta. Y mucho tiempo después, cuando Jesús muere y resucita, Pedro le dice, Él era el profeta que estábamos esperando, Jesucristo. Así que, hermanos, en la diapositiva que sigue, estamos hablando del oficio de Jesús como profeta. Él vino a comunicar el mensaje de Dios al pueblo, a enseñarles lo que Dios pide, lo que Dios dice, a enseñarles de forma tan exacta la voluntad de Dios, a enseñarles, por así decir, uno de los temas del infierno, del reino de Dios, del evangelio, a enseñarles de la voluntad del Padre, a enseñarles todo lo que necesitaban saber en su tiempo ellos, de lo que era necesario que conocieran, de que es posible el perdón del pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, te digo a ti, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús está enseñando ahí que Él tiene autoridad para perdonar pecados, que solamente hay un camino al Padre y es por medio de Él. O sea, todo lo que dijo Jesús es lo que Dios quería darle a conocer a su pueblo, de lo que necesitaba saber. Y conforme lo que hemos leído en el texto, en el primer texto que leíamos, y aquel que no presta atención a este profeta será desarraigado del pueblo, porque Él trae la revelación de Dios, el entendimiento de Dios, y lo expone y lo explica. Así que, hermanos, este es el primer papel, el primer oficio que Jesús está cumpliendo como mediador entre Dios y los hombres. Acuérdense de este texto, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, Jesús como profeta está mediando a Dios hacia los hombres para que conociéramos quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, cómo uno recibe perdón, cómo uno es salvo, cómo uno vive de acuerdo a la voluntad del Padre, de Dios. Y lo vemos a Jesús sentado en el Sermón del Monte, hablando ese hermosísimo sermón, tantas cosas que Jesús dice, porque Él es el profeta, Él es el maestro a quien debemos escuchar. Cuando vamos al evangelismo, tenemos que ayudar a mirar a las personas a que conozcan lo que dice ese profeta, lo que dice Jesús. Oye, ¿sabías que el simple hecho de pensar hacia una persona y codiciarla en tu corazón es lujuria, y eso es fornicación, según las palabras de Jesús, el profeta, y que eso es pecado, y tú estás en un problema delante de Dios, porque a pesar de que no fornicaste o adulteraste físicamente, Jesús dice que con solo hecho de pensar en tu mente eso es pecado? Y ahí estamos aplicando este principio, hermanos. Estamos ayudándoles a ver a las personas de que lo que Jesús dice es la verdad de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Algún comentario? ¿Todo ok? Muy bien, hermanos. Sí, hermano. Me gustaría comentar, hermano, Sí. que no solamente Cristo es la revelación más exacta. Yo incluso a veces explico, y me ha servido mucho a mí, que Él es la revelación misma de Dios. Uh-huh. Eso no es un comentario. Muchas gracias, hermano. Sí, es mejor esa expresión, porque no solamente es que Jesús tiene la revelación exacta, sino que Él es el Logos de Dios, la palabra encarnada de Dios. Y obviamente Él mandó al Espíritu Santo para que inspirara a los demás profetas, pero Él es la misma y la exacta gloria de Dios, la sustancia de Dios. Y lo que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Nadie más puede decir eso, solamente Jesús. Yo no puedo ir a la calle y decir, oye, tú tienes que hacer esto porque si me has oído a mí, has oído al Padre. No, yo hablo lo que Jesús ha dicho, lo que la Biblia dice, que conozcan acerca del Padre de Dios, porque Jesús es Dios. Gracias, bro. Siguiente diapositiva, vamos a ver el siguiente oficio de Jesús. Y es el oficio de Jesús, es el mejor sacerdote y verdadero Dios. Hebreos 4:14 al 16. Le voy a pedir a mi hermanito, si puede ayudarme a leer, por favor.
Ah, tiene que poner. No se preocupe. Gracias, hermano. Estamos hablando de Jesús como el mejor sacerdote y aquí hablamos teniendo acerca del sumo sacerdote y habla explícitamente de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el sumo sacerdote, aquel que cumplió este oficio de manera total, plena, definitiva, una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer, o como el pueblo de Israel, sacrificios año tras año para cubrir y no quitar el pecado, sino que ahora Jesucristo traspasó los cielos. Esa es una analogía de aquel que traspasaba el velo al lugar santísimo. Ahora Jesús traspasó los cielos y presentó delante del Padre, la misma gloria de Dios, su sacrificio, su persona, en beneficio del pueblo. Recordemos que el sacerdote era el mediador del pueblo para con Dios. Y el beneficio de todo esto, el texto 16 dice: acerquémonos por tanto, debido a que tenemos este sumo sacerdote, quien nos entiende, quien sale de nosotros, del pueblo, quien toma pasa por los mismos problemas que nosotros, las mismas debilidades como seres humanos expuestos al cansancio, al hambre y muchas otras cosas más. Jesús lo sufrió todo, pero sin pecado, como el texto nos dice. Por lo tanto, debido a que tenemos este sumo sacerdote, que está a favor nuestro y que nos conoce y puede interceder por nosotros, acerquémonos con confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos este sumo sacerdote, el mejor sacerdote, Jesucristo el hombre, quien es asimismo el sacerdote y la ofrenda, hermanos. No solamente Jesús es el sacerdote, sino Él mismo es la ofrenda presentada delante de Dios para la expiación de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, no hay remoción, no se quitan los pecados. Jesucristo lo hizo todo. Cuando Él dijo consumado es, lo que está diciendo es ya todo está pagado, ya no hay nada legalmente que pueda hacer, nada para poder condenar a aquellos que han recibido la salvación por medio de mi sacrificio. En el Antiguo Testamento se le llamaba sacerdote, en el Nuevo Testamento podemos llamarle también Salvador, ese Salvador que vino a redimirnos de nuestros pecados. Ese es el segundo oficio. El tercer oficio. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, exacto. De hecho, el libro de Hebreos, no me acuerdo exactamente el texto, pero dice que Él ha presentado una ofrenda una vez y para siempre, ¿no? 10:10. Hebreos 10:10, que con su ofrenda ha santificado para siempre a los perfectos, una sola vez y para siempre. No necesita más sacrificios, es la misma función del sacerdote. Es por eso que Romanos 8 también dice que ¿quién condenará? O sea, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque ya estamos en Cristo Jesús, ya ha sido presentada la ofrenda. Tenemos este sumo sacerdote y eternamente para siempre estamos justificados, perdonados, aceptados, adoptados, justificados por la función del sumo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Esa es una buena noticia, una tremenda buena noticia. Gracias, Marianita. La siguiente diapositiva, vamos a ver este oficio de Jesús como el mejor rey. Isaías 9:6-7, le voy a pedir a Fran si me puede leer, por favor. Isaías 9, versículos 6 al 7.
confiable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El seno del Señor de los ejércitos hará esto. Ok, ¿notan ustedes que en esta profecía hay ciertos matices de realeza? De este niño que va a tener como palabras de realeza, que hablan en términos de realeza. Las palabras que están ahí, por ejemplo, su imperio, trono de David, reino, juicio y justicia. Es decir, solamente un rey puede establecer juicio y justicia desde ahora y para siempre, del tiempo y la duración de su reino, de su imperio. Y está hablando de la profecía de un niño. Tú y yo ya sabemos de quién se está refiriendo. Y lo vemos en la diapositiva que sigue, donde vemos el cumplimiento de esta profecía. En la diapositiva que sigue, Lucas 1, 31 al 33, lo leo. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todos estos textos están apuntando a la realeza de Jesús, pero ciertamente tú y yo no vemos a Jesús teniendo un papel de realeza en cierta forma en las Escrituras, porque estábamos en ese momento viendo su estado de humillación, pero la Biblia sí habla de su estado de exaltación, donde Jesús es rey eternamente y para siempre. Siempre ha sido rey, siempre ha sido rey. Veamos el texto que sigue en Apocalipsis, donde se nos habla de esta visión acerca de Jesús en Apocalipsis. Está bien. Dice el texto: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la descripción, hermanos, de Jesucristo en su estado de exaltación. Ya no más un Jesucristo en su estado de humillación, sino Jesucristo ahora en un estado de exaltación como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente vemos que Jesús está cumpliendo esta función, y de cierta forma, no sé cómo decirlo, burlesca, en el texto anterior que pusiste, Marianita, en la diapositiva anterior, Pilato puso este título en la cruz de Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Obviamente los judíos no lo veían como rey, ni parecía un rey, ni tenía las características de un rey, pero en cierta forma, en 3 idiomas, estaba dando a conocer de que Jesús, a pesar de esa condición, mucho tiempo después entenderíamos que realmente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, hasta este punto hemos visto a través de la Biblia lo que ustedes creo que ya han conocido, pero lo estamos refrescando, de que los oficios de los cuales eran importantes en el Antiguo Testamento, Jesús los asume y los cumple de manera total y definitiva, eternamente y para siempre. ¿Preguntas, hermanos, comentarios hasta este punto? ¿Sí? ¿No? Pasamos a la diapositiva que sigue, por favor, Marianita. Bien, creo que no se puso. Está bien. Ahora, hermanos, lo que tenemos aquí, quiero que vean en primer lugar que el hombre, está en esta parte de arriba, se puede decir que la persona está constituida por la mente, las emociones, sentimientos, corazón y la voluntad. Y lo que hemos visto ya en las clases pasadas es de que esta persona, lo que es la persona, está totalmente corrompida, está totalmente dañada, en los términos más fuertes que podamos pensar. En la mente, este hombre está ignorante del conocimiento de Dios. De manera natural, nadie conoce a Dios como debería de conocer. Nadie conoce a Dios como debería de conocer. Somos ignorantes. Rechazamos la voluntad de Dios. No queremos conocer a Dios. Está entenebrecida nuestra mente, está nublada,
si pusiéramos a la mente como si fueran unos anteojos, de manera natural nuestros anteojos están empañados y vemos la vida con ese lente, lleno de pecado, lleno de maldad. Por eso es que la Biblia muchas veces habla de este punto, de que nuestra mente está corrompida, está entenebrecida, está obscurecida, no queremos entender, y aunque lo conociéramos, no queremos aceptarlo. Nuestra mente está así. Pero también nuestro corazón lo llama engañoso, lo llama, del corazón salen todos los malos pensamientos, del corazón salen todos estos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, del corazón también brota lo que es la culpa. Somos culpables delante de Dios, nuestra conciencia nos dice nuestra culpabilidad en cierta medida acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Hay una culpa en nosotros y por lo tanto la voluntad del hombre es rebelde, está obstinada al mal, está totalmente contraria a la voluntad de Dios. Así que la totalidad de la persona está totalmente roto, está totalmente herido, está totalmente muerto en los términos de Efesios, en su mente, en su corazón, en su voluntad. Y el destino de esta persona, de cada persona de manera natural, es la muerte eterna. Nadie merece, esa es la palabra importante, merece la vida eterna. Nadie merece la vida eterna, porque todos somos merecedores de la justa condenación de Dios por nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están en muerte eterna, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, porque nuestra mente está entenebrecida, no queremos entender, porque nuestro corazón está lleno de engaño, de culpa, porque nuestra voluntad simplemente manifiesta aquello que está en nuestra mente y nuestro corazón, y somos rebeldes a la voluntad de Dios. Estamos en una muerte eterna y espiritual. ¿Qué es lo que hizo Dios en Cristo Jesús? Dios manda a Jesucristo y Él hace lo que tú y yo no podíamos hacer, tanto en nuestra mente, corazón y voluntad. En nuestra mente Dios manda al profeta, a su profeta, al profeta definitivo y total, último, aquel que debemos entender y conocer las palabras de Cristo, para que pueda nosotros ser iluminados en nuestro entendimiento de quién es Dios, conocer quién es Dios, saber cuál es su voluntad a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 dice que Dios había hablado antes de muchas formas, pero que ahora ha hablado a través de Jesucristo. Entonces, Dios manda a Jesucristo para que la humanidad conozca quién es Dios y qué es lo que quiere Dios, de manera exacta, plena y total. Y tenemos, hermanos, en la palabra, en la Escritura, la palabra de Dios, el Logos de Dios revelado en cada una de sus páginas. Así que no solamente Dios cumple esta tarea, sino que también como sacerdote puede transformar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne a través de su sacrificio, perdonando nuestros pecados como el mejor sacerdote, el último sacerdote, como el perfecto sacrificio que Dios demanda para poder satisfacer su ira justa en contra de nosotros. Así que, hermanos, Jesús hace estas dos funciones, pero no solamente eso, sino como Rey ahora puede dominar la voluntad que antes era adversa, contraria a la voluntad de Dios. Y Él viene a quitar, si pudiéramos hacer como una comparación, una ilustración, nosotros seríamos como el muro de Jericó, que tenemos nuestros muros levantados donde no queremos nada con Dios, no queremos saber nada de Dios, pero Él con su amor, por su autoridad, viene y derriba nuestro muro y podemos conocer a Dios, no de manera autoritativa, sino que Él nos convence, nos enamora, nos domina con su amor, y nos gobierna con su amor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para el creyente, que Jesús sea el Rey, será totalmente de gozo y de alegría, pero Jesús sigue siendo Rey para el incrédulo. ¿Qué nos dice la Biblia en Filipenses? Cuando Jesús se revele y se manifieste en Filipenses capítulo 2, dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesús es Dios, el Señor, el Rey. Sea que algunos lo proclamemos de manera gozosa diciendo, amén, tú eres nuestro Rey, o sea que algunos estén con los dientes crujiendo de, detesto que tú seas el Rey, pero tú eres el Rey, porque no te quiero, ¿no?
Esos son los rebeldes, los incrédulos. Entonces, hermanos, el destino o el producto de todo esto es la vida eterna, la compañía con Dios, la dulce presencia de Dios eternamente y para siempre, con aquellos que tienen a Jesús como profeta, sacerdote y rey. Disfrutarán de Dios plenamente y para siempre. Pasamos a la diapositiva que sigue. Estamos a punto de terminar, hermanos. Entonces, ¿qué significa que este triple oficio de Jesús en el evangelismo? En el evangelismo, en el evangelio, tenemos que entender que Jesús no solamente debe ser nuestro profeta y nuestro sacerdote, que mucha gente asume eso como real. Si tú les preguntas, ¿tú crees que Jesús es el Salvador del mundo? Algunos dirán, sí, Jesús es el Salvador. ¿Tú crees que Jesús es un maestro perfecto? Sí, Jesús es un maestro. Pero que la gente asuma a Jesús como rey, diciendo, y yo me debo a Él como mi Señor, y yo ya no me debo mis sueños, a mis planes, a mis deseos, a mi voluntad, sino a Jesús como el autor de mis deseos, aquel que quiero seguir y hacer su voluntad. La gente no quiere eso. La gente puede aceptar a Jesús como profeta y sacerdote, pero la gente no quiere a un Señor, a un Rey como Jesús. Tenemos que ayudarles a las personas y a nosotros mismos a poderles esclarecer que necesitan asumir a Jesús como el Maestro, como el Profeta, como el Salvador que necesitan y como el Señor al que tienen que someterse y vivir para Él. Eso lo vamos a ver en la última lección. Así que, hermanos, los que estamos aquí, ¿es Jesús tu Maestro? ¿Es Jesús mi Maestro? ¿Meditas en las palabras de tu Maestro? ¿Vives de acuerdo a lo que está escrito en su palabra? ¿Conformas tu vida a la realidad del Evangelio? ¿Tu mente ha sido transformada y cambiada hacia un rumbo correcto de lo que Dios dice que debes de hacer y vivir? Jesús es tu Maestro. Jesús es tu Salvador. ¿Has nacido de nuevo? Tu corazón, tus emociones han sido renovadas de tal manera que lo que antes amabas, el pecado que antes amabas, ahora aborreces, y ahora lo que antes aborrecías, ahora amas y buscas, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. ¿Amas a Cristo, hermano, hermana? Jesús debe ser tu Señor también. ¿Es tu Señor? ¿Te sometes a la voluntad de Cristo, a la voluntad de su palabra? ¿Te gozas en la voluntad de su palabra? ¿Te deleitas en sus mandamientos, poniéndolos en práctica y en obra? Jesús debe ser tu Señor, debe ser tu prioridad. Es por eso, hermanos, que estas palabras que están aquí, tenemos que responder a la pregunta: ¿quién dicen los demás que soy yo? Jesús les dijo a sus discípulos. Unos dicen que tú eres un profeta, unos dicen que eres, etcétera, ustedes se saben. Tú tienes que responder esa pregunta: ¿quién es Jesús? Debe ser tu profeta, debe ser tu sacerdote, debe ser tu rey. No solamente alguno de ellos, sino los tres como realidad en tu vida. Y esto tenemos que predicar, hermanos, porque el que Jesús sea estos tres es la buena noticia del Evangelio. Si solamente Jesús fuera profeta y sacerdote y no rey, el pecado seguiría en nosotros reinando, pero el pecado ya no reina porque Jesús es rey y está en nosotros y vivirá en nosotros. Así que, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿A qué Jesús estamos comunicando y hablando? Tenemos que hablarlo en estos términos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Observación? Marianita. Exacto. Exacto. Y si lo ponemos en los términos de la diapositiva anterior, el que Jesús sea el todo significa que tenemos la respuesta y la solución tanto para la mente, el corazón y la voluntad, que es el ser humano, es totalmente lo que somos. O sea, Jesús es la respuesta a todo lo que somos.
Jesús cambia nuestros pensamientos, moldea nuestros pensamientos, lo que debemos de saber y conocer, y solamente Él, como decía Marianita, lo que hemos de sentir, lo que hemos de experimentar, saborear, atesorar, lo que debemos de hacer, vivir, conocer, obedecer a Dios. Jesús viene a dar la solución a todo esto, porque es el Evangelio, es el Logos de Dios, la palabra de Dios, las buenas noticias de Dios encarnadas. Su misma vida es una buena noticia para nosotros. Y Jesús no es a veces profeta, a veces rey, a veces sacerdote, sino que Él es todo completamente, como decía Marenita, para que nosotros vayamos a Él. De hecho, la idea de Hebreos es de que Jesús es la supremacía de todas las cosas del Antiguo Testamento, del sábado, de la ley, de Moisés, del sacerdote, de las ofrendas, del templo. Jesús es superior a todos. ¿Para qué? Para que corramos a Cristo Jesús, lo atesoremos, lo publiquemos, lo amemos. Gracias, Maranita. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Decir algo? ¿Nada? ¿Ok? ¿Pastor? Va. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento que hemos tenido de reflexión en tu palabra. Señor, estamos solamente tocando algunas cosas pequeñas de lo que realmente, Señor, tú eres, pero tenemos tu palabra, la revelación, aquí en nuestras manos, Señor, para conocerte a ti, Señor. Gracias, Dios, por estas tareas que tú has hecho en Cristo Jesús, que para nosotros eran imposibles, Señor, hacer por nosotros mismos. No podíamos, Señor, acercarnos a ti a no ser por el siervo tuyo, Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por Él, Señor. Ayúdanos a atesorarlo, a amarlo, a vivir para ti y por ti, Señor. Como tú siendo el fundamento de toda nuestra vida, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar todo esto y poder también compartirlo con las personas que necesitan urgentemente escuchar de la buena noticia del Evangelio que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la reunión de este día, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que están en sus casas, Dios. En nombre de Jesús, amén.